Aristóteles nace en el 384 y muere en el 322 a.C., a la edad de 62 años. Realmente muy joven, si lo tenemos en cuenta en términos de lo que es el aporte de un filósofo. El alumno más aventajado de Platón estuvo, como ya lo había mencionado, por cerca de 20 años en la academia. Hay que entender que para la época no existía, digamos, la presión para que las personas terminaran sus estudios, sino que era prácticamente un estilo de vida ir a estos sitios a prepararse, a aprender. Entonces, no había afán, por decirlo de alguna manera, en culminar un ciclo de estudios. Por eso Aristóteles estuvo durante tanto tiempo acompañando a su maestro, y una vez este muere, decide salir de la academia y fundar su propio centro de estudios llamado el Liceo, en honor pues a una deidad griega, Apolo Liceo. Aristóteles es uno de los autores más interesantes por la capacidad de pensamiento que expresa. En su obra integró múltiples saberes. La medicina, fue médico porque su padre Nicómaco fue médico también, físico, metafísico, zoólogo, botánico. Tuvo un zoológico al lado del liceo y un jardín en el cual salía pues con sus alumnos a dictar clase, los llamados peripatéticos. Le llamaban así porque las clases las daba en la mañana y caminaba alrededor de estas zonas verdes acompañado de todos sus estudiantes. De ahí pues viene también la palabra periplo, caminar, ¿cierto? Viajar. También es uno de los filósofos más importantes en filosofía moral, en la ética, en la política, en la astronomía, etc. Entonces su pensamiento es bastante rico, su obra es inmensa porque cubre pues toda esta gama de saberes, ciencias y objetos de estudio. Eso es fundamental para entender el carácter empirista del pensamiento aristotélico. Podríamos decir que Aristóteles fue el primer empirista. Luego vamos a ver la escuela moderna del empirismo que encabezan John Locke y David Hume. Pero Aristóteles es, por decirlo, el primero. No obstante, su empirismo goza de cierto halo metafísico. Le llamamos un materialismo esencialista porque dentro de la búsqueda de las esencias, algo que también buscaba su maestro, pues Aristóteles, se encuentra a Dios en su sistema. Entonces Dios también se convierte en la justificación de un conocimiento que, aunque habita el ser humano y lo construye el ser humano, pues Dios es un factor elemental, fundamental en la construcción del mismo. Se dice que escribía de modo muy didáctico. Sus libros están escritos como si fueran notas de clase, por eso se dice que era un gran didáctico, porque enseñaba muy bien, era muy claro, era muy ilustrativo, muy gráfico en los ejemplos que ponía a sus alumnos. Vale la pena hacer una referencia a la película Alexander de Oliver Stone, una película que protagoniza Colin Farrell en el papel de Alejandro Magno, y allí aparece una escena en la cual Aristóteles está enseñándole a los pequeños, donde está Alejandro pues a la edad de 13, 14 años, enseñándoles geografía, y a partir de la geografía enseñándoles mitología, y a partir de esa mitología pues una concepción crítica sobre otros pueblos. Entonces ya se mete en el tema de la política. Es una escena bien especial, si alguien la recuerda, ilustra muy bien lo que quiero decir frente a la capacidad de enseñanza de Aristóteles. Los que no hayan visto la película, pues
aún están a tiempo, aunque ha sido repetida muchas veces en nuestros canales nacionales y en cable. Y tenía la visión de un científico, porque era muy buen observador. Era tan buen observador que prácticamente es uno de los fundadores de la taxonomía. Vamos a ver que la taxonomía es un criterio clave para entender el sistema epistemológico aristotélico. La taxonomía no es más que una forma de clasificar cosas, y esa clasificación es base para poder construir ideas, para poder construir pensamiento. Y esa visión del científico, pues obviamente está muy relacionada con su quehacer de médico, con su zoológico, con su jardín donde cultivaba plantas y las observaba crecer. Entonces, todo empirista parte de la observación como una actividad fundamental para la construcción de conocimiento. Como ya lo había mencionado, la corriente filosófica que funda Aristóteles se denomina materialismo esencialista. Esta corriente plantea que las ideas las crea el individuo a partir de lo que perciben sus sentidos, más su capacidad de pensar, de reflexionar. Ello mediante un proceso mental que permite llegar a los conceptos o a esencias. Entonces, en eso se parece mucho a Platón, en que ambos quieren obtener el conocimiento absoluto, esencial. Lo que los diferencia, y eso tiene que quedar resaltado, es el camino. Mientras que para Platón se llega a través de la reflexión filosófica que permite que el alma adquiera, a través de no dejarse distraer con los sentidos y el cuerpo, llegar a esas ideas puras. Para Aristóteles, esas ideas habitan en la mente del ser humano y se construyen a partir de la observación de la realidad. Entonces, la observación es el primer paso para poder elaborar el conocimiento. Luego suceden otras cosas que voy a describir más adelante. La obra principal, en términos epistemológicos, porque son muchos los libros que podríamos referenciar, por ejemplo, la Ética a Nicómaco como libro fundamental para la filosofía moral o la política, para el estudio de los asuntos del poder. En términos de la epistemología y la ciencia, nos interesa mucho el libro de la metafísica, especialmente el libro primero, el capítulo 1, donde habla de la naturaleza de la ciencia, la diferencia entre la ciencia y la experiencia. Miren que el título ya anticipa mucho de lo que trata. Y el libro tercero, capítulo 4, cómo la ciencia puede abrazar el estudio de todos los seres particulares y otras dificultades que se enlazan con esta. Cómo la ciencia puede abrazar el estudio de todos los seres particulares. Es decir, cómo a través del pensamiento podemos comprender toda la realidad. Un anhelo, pues, no solo de Aristóteles, sino de la filosofía en general. Metafísica, esta palabra, quizás en los videos ustedes lo han visto, sobre todo en el de Sabater, alude a la manera como Teofrastro, uno de los alumnos de Aristóteles, organizó sus libros y cómo encontró que después de la física, de unos libros que hablaban pues del mundo concreto, no se podían clasificar, ¿cierto? Entonces decidieron darle el nombre de los libros que están después de la física, la metafísica, los libros después de la física. Y de esa manera nace la palabra metafísica, que no es más que una línea de la filosofía que reflexiona sobre asuntos trascendentales. Hoy en día se conoce como ontología o tratado de los entes o de las cosas. Ustedes podrán encontrar la obra prácticamente completa de Aristóteles en línea, en un ejercicio que hicieron unos filósofos españoles de transcribir todos estos textos y ponerlos a disposición de los internautas. Entonces, ya no hay necesidad pues de ir a la biblioteca y buscar los libros impresos, sino que podemos disfrutar directamente desde la comodidad de nuestra casa y de nuestros computadores de la obra de este filósofo
griego tan interesante. En la descripción del video les voy a dejar, y en la bibliografía, el enlace para que ustedes puedan ingresar al respectivo sitio. Muy bien, entonces habíamos hablado de la metafísica, ¿sí? Para poder entender a Platón, pues hay que entender su metafísica. Para entender a Aristóteles hay que entender su metafísica, porque es la base. Y en la metafísica siempre aparece Dios como elemento fundante. A Dios no lo podemos dejar de lado ni en la filosofía y mucho menos en la epistemología. Entonces aquí vuelve a aparecer. La metafísica de Aristóteles es una metafísica que responde básicamente a 4 preguntas o a 4 cuestiones trascendentales. ¿Qué es el ser en cuanto ser? ¿Eso qué significa? Y tal vez se acuerden del video de la verdad, el primer video que vimos en el curso de la serie Mentira, la verdad de Darío Stanraiver. El ser en cuanto ser, ¿por qué las cosas son? ¿Y por qué son lo que son? Es, aunque parece una pregunta obvia y a veces carente de importancia, es una pregunta profunda. ¿Por qué la vida tiene la forma que tiene y no otra? ¿O por qué existen seres humanos cuando pudieron no haber existido? Esa es una pregunta que también se aborda en el video La filosofía, que cada uno de ustedes vio y sistematizó a través de una reflexión. La segunda pregunta, entonces, que asiste a la metafísica es cuál es la sustancia que configura las cosas, es decir, de qué están hechas las cosas. Y Aristóteles habla de 2 sustancias, de la sustancia sensible, es decir, de la materia que es perceptible a los sentidos, pero también de una sustancia suprasensible. Él la denomina forma y que está más allá de cualquier percepción sensorial. Por eso ahí podríamos encontrarnos a una naturaleza superior al humano que definiríamos como Dios. La tercera pregunta que se plantea la metafísica es cuáles son las primeras causas, es decir, de dónde proviene todo, cuál es el origen de las cosas, de dónde viene el mundo, cuál es el origen del universo, de la vida, y obviamente hacia dónde va, porque si preguntamos de dónde viene, pues lo más natural es que venga o sobrevenga la pregunta hacia dónde vamos, cuáles son los destinos o las finalidades de las cosas y de este mundo. Y la cuarta cuestión, quizás una de las más profundas, polémicas y críticas, es si existe Dios y si existe, cuál es su naturaleza, es decir, de qué está hecho, por qué existe, si es infinito, esa naturaleza infinita que la configura. ¿Listo? Esas son las 4 preguntas trascendentales de toda metafísica, especialmente de la metafísica aristotélica, porque podríamos agregar ahí pues, elementos de la metafísica contemporánea alrededor, por ejemplo, de la naturaleza del alma, del tiempo, de la muerte, etc. Aristóteles es el primer filósofo de la causalidad, al menos como filósofo que la sistematiza en una teoría no solo asociada a la metafísica, sino a la epistemología. Entonces, en su teoría, que es fundamental para entender cómo funciona la construcción del conocimiento científico, él habla de 4 causas: causa formal, causa material, causa eficiente y causa final. Cada una de esas causas responde a una pregunta. Veamos. Entonces, la causa formal responde a la pregunta ¿qué son las cosas? Es decir, indaga por la esencia de los entes. Cuando hablamos de entes estamos hablando de objetos, de cualquier objeto de la realidad, seres humanos, árboles, artefactos hechos por nosotros mismos. Cuando se hace esa pregunta, él está cuestionándose por la sustancia primera, es decir, aquello que configura los objetos. Algunos filósofos griegos de la antigüedad presocrática hablaban del arqué, o un principio fundamental que hacía que los elementos, el aire, la tierra, el fuego y el agua, se movieran e hicieran que las cosas vivieran.
existieran, ¿cierto? Como el alma de las cosas. Entonces, esa sustancia primera es una de las preguntas centrales de la filosofía aristotélica y tiene que ver con la forma en términos de esencia, no con la forma en términos de figura, de silueta que tienen las cosas. Tenemos en segundo término entonces la causa material. Esa pregunta está en términos de la materia, de qué están hechas las cosas. Y quizás en el video de la metafísica de Aristóteles de Darío Stanraiver, esto queda mejor ilustrado cuando él pues pone los ejemplos del caso. Entonces las cosas están hechas de una sustancia, de una materia. Todo en el mundo está hecho de materia. Por eso elementos o entes como Dios, o como el alma, o como el amor, son asuntos tan polémicos y difíciles de abordar, porque ¿de qué están hechos? Cuando hablamos del alma, ¿de qué materia estamos hablando? O cuando hablamos de Dios, ¿de qué sustancia estamos hablando? Entonces, esa sustancia segunda es eso, es la materia que configura las cosas. Y en ese sentido, pues la física cuántica ha logrado de manera maravillosa llegar a darnos cuenta de que son partículas, moléculas, átomos y partículas subatómicas las que finalmente configuran los objetos de la realidad del mundo. También hay que tener en cuenta aquí a los llamados accidentes. Los accidentes son las características de las cosas, es decir, los rasgos identitarios de los objetos. Y esto es muy importante para entender no solo la taxonomía, sino la manera en que funciona una habilidad del pensamiento, que es la clasificación. Porque dentro de la clasificación funciona el método inductivo y a partir de ahí nos vamos hacia el método deductivo, que es el que nos permite lograr el conocimiento absoluto. Esos accidentes o esas características de las cosas, Aristóteles las divide en 10 categorías. Habla de accidentes de sustancia, de cantidad, cualidad, relación, acción, pasión, lugar, tiempo, posición y posesión. Esos son los 10 accidentes. Ustedes pueden ver ahí entonces ejemplificado esos diferentes accidentes. En el video de Darío Stanraiver también pueden tener pues muy de cerca la manera como él ilustra estos 10 accidentes. Voy a hablar del primero. Por ejemplo, la sustancia agua, que la puede usted tener en cantidad de 2 litros, fría, accidente de relación, es decir, su origen, ¿sí? Originaria de un río o de un afluente, qué acción cumple, calma la sed, qué pasión o qué posición toma frente al sujeto, en este caso un ser humano, y es ser tomada, dónde puede estar en la nevera, cuándo me la puedo tomar hoy, en qué presentación puede venir, o en qué lugar puede estar, o en qué forma puede estar almacenada. Y yo digo, está en una botella almacenada verticalmente. Y esa es la manera como Aristóteles pues establece como los diferentes niveles de característica que puede tener un objeto. Cualquier objeto de la realidad puede ser clasificado según sus accidentes. La tercera causa o causa eficiente responde a 2 preguntas: el porqué de las cosas o cuál es su origen. Recordemos que Aristóteles es el padre de la causalidad lineal y él siempre busca cómo todo objeto en la naturaleza, en el mundo, tiene un origen. Podemos hacer una regresión lineal hacia atrás o hacia adelante para encontrar que todo tiene su causa y su efecto, y que a su vez toda causa, al ser causada por otra cosa, pues nos remite a sus orígenes. De esta manera, Aristóteles encontró a Dios dentro de su sistema no solo filosófico, metafísico, sino epistemológico, porque encontró en esa linealidad causal
el origen de todo, la causa incausada, que solo puede ser Dios. Un Dios no religioso como lo conocemos hoy en día, sino un Dios metafísico. Y el cuarto tipo de causa es la que denomina causa final. Esta responde a dos cuestiones: el para qué de las cosas o cuál es su finalidad. Vemos que este es el complemento de la causa eficiente, pues todo aquello que tiene una causa necesariamente tiene un efecto. Es decir, que mientras en el otro esquema caminábamos hacia atrás, aquí caminamos hacia adelante. Y de esa manera queda completado el dibujo de esa linealidad causal que hoy pues trasciende en otro tipo de análisis mucho más rico y mucho más complejo, que ha determinado que la causa lineal es solo una de las tantas formas en las que se puede mirar la realidad, porque hoy existen causas circulares, causas multirrelacionales, causalidades complejas, causalidades caóticas, etcétera, etcétera. De esa manera entonces se completa el esquema de la teoría de las causas, que proviene o se deriva de la metafísica y que nutre y es insumo de la epistemología aristotélica. Bueno, ahora concentrémonos, después de haber visto la teoría de las causalidades de Aristóteles, introducirnos en la teoría epistemológica de este autor. Y para ello vamos a hablar entonces de dos conceptos que son trascendentales, que son conocimiento agente y conocimiento paciente. Antes de ello, entonces, Aristóteles nos hablaba de las facultades del ser humano. Cuando hablamos de facultades, estamos aludiendo a habilidades. Y en el primer caso, nos habla de habilidades sensoriales o facultades sensoriales. Estas están asociadas a cada uno de los 5 sentidos. Básicamente estos lo que hacen es conectarnos con el mundo exterior y capturar señales, impulsos, información, datos. Es muy importante tener en cuenta esto porque para un empirista es fundamental la experiencia sensorial. Es el primer contacto que tenemos con la realidad y a través del cual obtenemos los insumos necesarios para poder construir conocimiento. En segundo término, tenemos las facultades intelectuales. Estas facultades intelectuales básicamente son 3: la imaginación, la memoria y la abstracción. A través de ellas es posible que la información que reciben los sentidos se transforme en otra cosa. Eso otro son categorías mentales que van procesándose en el pensamiento de tal suerte que terminan en convertirse en esencias o ideas acerca de las cosas. Las facultades intelectuales son complementarias a las facultades sensoriales, es decir, que en el esquema de pensamiento aristotélico no podemos desligar lo uno de lo otro. La observación y el sentir a través de los 5 sentidos, valga la redundancia, son el insumo del cual se alimenta el pensamiento para poder construir el conocimiento acerca de ese mundo que siente. Entonces, aquí también vemos el dualismo en la filosofía aristotélica, específicamente en su epistemología. Por un lado los sentidos, por el otro lado el pensamiento. Esas facultades intelectuales están divididas en 2 tipos de conocimiento: un conocimiento paciente y un conocimiento agente. Veamos en qué consiste cada uno de ellos. El conocimiento paciente es un conocimiento o un pensamiento que aísla las características o los accidentes de los objetos y la sustancia segunda. Es decir, que cuando un sujeto se enfrenta a un objeto, a una realidad, y observa esa realidad, por su propia condición de ser humano, es capaz, a través no solo de sus sentidos, sino de sus capacidades intelectuales,
de aislar aquellos elementos que son particulares o diferenciales del objeto observado, en este caso una planta. Pero asimismo es capaz de deducir de alguna manera o de inferir la materia de la cual están hechos esos objetos, sin necesidad de ir más allá, sin necesidad de auscultar necesariamente el interior de la planta o diseccionarla. Acordémonos que el tacto también es un sentido eh, fundamental para captar la información del medio. Entonces, este sujeto también podría tocar la planta y a partir de ahí, del tacto, establecer de qué está hecha y establecer otras características mucho más precisas. Este modo de pensar es lo que conocemos como razonamiento inductivo, es decir, nuevamente aparece este concepto que en Platón lo veíamos como un paso dentro de la construcción del pensamiento deductivo y de la escalera para llegar a las ideas. Aquí aparece como un paso necesario, fundamental para poder construir conocimiento. Vuelvo, insisto, el razonamiento inductivo se concentra en la observación de objetos y a partir de allí de la diferenciación de sus accidentes o características más sobresalientes o más prominentes. Por su parte, el conocimiento agente es el conocimiento donde se establecen las mayores elaboraciones intelectuales, porque es un conocimiento que nos permite deducir, y al deducir llegamos a lo formal, a lo común, a lo universal, a lo esencial. Por eso le llamamos al aristotelismo epistemológico materialismo esencialista, porque busca las esencias en los objetos a partir de la observación, no a través de la trascendencia metafísica. Entonces aquí vemos que el sujeto que observa el objeto, una vez ha establecido los accidentes y la materia o la sustancia segunda, pues deduce un enunciado, una categoría o una idea, y es que las plantas crecen en la tierra. Y esto lo puede deducir no solo observando una, sino observando muchas. Y deduciendo, puede extender esa deducción a otros casos de la vida real. Podría extenderlo para analizar un bosque o para analizar un jardín o para analizar una semilla. Es decir, que ese conocimiento se vuelve prácticamente universalizable, universal, pero que parte de lo particular. Y en ese sentido aquí no hay deslegitimación de una cosa por la otra, al contrario. La observación legitima la deducción. Muy bien. Por ende, ya sabemos que este tipo de razonamiento es el que conocemos como deductivo, porque nos permite construir ideas, abstracciones, categorías mentales, lógicas y ordenadas acerca del mundo. Vemos entonces cómo en el pensamiento aristotélico, razonamiento inductivo y deductivo son complementarios y necesariamente uno bebe del otro. Pero ¿cómo funciona ese razonamiento deductivo según Aristóteles? Aristóteles es el padre de la lógica. Para llegar a lo esencial hay que aplicar una serie de operaciones lógicas que el pensamiento utiliza. Obviamente el pensamiento está preparado para organizar esa información que recibe del exterior, irle dando, digamos, un orden razonable dentro del pensamiento. Recordemos que lo contrario a la lógica es lo ilógico, lo absurdo, lo desordenado. Ya habíamos hablado en algún momento en clase de que la lógica es parte esencial del pensamiento deductivo y de todo racionalismo y de toda matemática. Y el racionalismo busca validez universal a través de la matemática y de la lógica. Por eso toda matemática es lógica, toda matemática es axiológica, todo teorema es construido de manera ordenada. ¿Sí? Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Entonces vamos a hablar un poquito de la lógica. ¿Sí? La lógica
Es un instrumento del pensamiento que permite deducir las relaciones existentes entre los objetos de la realidad. Permite deducir las relaciones existentes, porque esas relaciones no aparecen de golpe, no se nos manifiestan de entrada, no se dejan ver a simple vista. Muchas veces tenemos que detenernos en la observación, ser cautos, atentos, y a partir de reflexionar mucho sobre lo que estamos viendo, descubrimos, develamos el orden que está detrás de las cosas. Muchas veces pasamos de largo por la realidad, la observamos simplemente, pero no captamos qué es lo que hay detrás, sus causalidades, su naturaleza, sus efectos. Y el verdadero pensamiento científico, la verdadera ciencia y el verdadero espíritu científico de cualquier persona está realmente en llegar a traspasar esa realidad y descubrir lo que hay detrás a través de operaciones del pensamiento, lo cual nos enseña muy bien Aristóteles. Para Aristóteles hay 4 principios fundamentales que son básicos de una lógica muy elemental, porque la lógica es una rama de la filosofía y de la matemática que ha tenido unos desarrollos tremendos, al menos en los últimos 150 años, ¿sí? Sobre todo por parte de la filosofía analítica y de la lingüística. Pero aquí vamos a tocar simplemente 4 principios, básicos de la lógica, y que cuando uno los entiende, pues de alguna manera sabe que los aplica cotidianamente sin saberlo, pero que cuando los hace conscientes, pues uno se vuelve más hábil en descubrir contradicciones o absurdos en el mundo o en los discursos o en la misma realidad. Ese primer principio es el de identidad, y eso lo vemos en matemática cuando nos dicen que A es igual a A, 2 es igual a 2. Principio de identidad, todo ente es igual a sí mismo, ¿sí? Un ejemplo o 2 ejemplos de este principio es que el agua moja o todo humano es racional. Es decir, la propiedad es algo consustancial, natural a ese objeto. El hecho que moje es propio del agua. El hecho de que alguien sea racional es porque es humano. Y es humano porque es racional, ¿cierto? Entonces, el principio de identidad pues, es un principio básico muy entendible y aparentemente obvio. El segundo principio es el principio de la no contradicción. Aristóteles nos dice que una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. Porque si es y no es, pues, entonces, ¿qué es? Es lo que llamamos la ambigüedad. Dentro de la lógica de Aristóteles no es posible la ambigüedad, o las cosas son o no son. Obviamente, con la epistemología compleja y la teoría de sistemas y la cibernética actual, el principio de la ubicuidad, el principio de la ambigüedad es plenamente posible. Que una cosa sea y no sea es posible. Incluso en la física cuántica, cuando se dice que la luz es onda y es partícula, estamos violando este principio de la no contradicción en Aristóteles. O cuando vemos un holograma y podemos ver a una persona que está y no está, o que está muerta pero aparece viva. Entonces está muerta y está viva a la vez, ¿cierto? Entonces la realidad contemporánea es muy rica en ejemplos que permiten decir, este principio hoy no tiene mucha validez, pero tiene mucho sentido. Miremos el ejemplo. Si es de día, no es de noche. Si es de noche, no es de día. Es decir, uno puede entender la realidad por opuestos. Cuando uno entiende la realidad por opuestos, pues es lógico. Si una cosa está arriba es porque no está abajo, si está abajo es que no está arriba. Si alguien es hombre es porque no es mujer, y si es mujer es porque no es hombre. Ahora bien, la sexualidad es un asunto muy complejo que a veces no amerita estas clasificaciones, porque ¿qué pasa con una persona transgénero o un transexual o un hermafrodita que es mujer y es hombre a la vez? ¿Bien? El tercer principio de la lógica aristotélica es el del tercero excluido.
Una cosa es o no es, no hay punto medio, tercera alternativa. Y está muy asociado al principio anterior. Un ejemplo podría ser este. María está embarazada o no está embarazada, pero no puede estar medio embarazada. Obviamente que depende también de ciertas realidades y ciertas circunstancias donde no puede haber tercero excluido. En el caso, por ejemplo, del mundo académico, usted gana una materia o la pierde, pero usted no la medio pierde, ¿cierto? O la medio gana, ¿sí? Usted gana o pierde. Y el cuarto principio es el de la razón suficiente. Otro principio en apariencia elemental, pero esencial para la comprensión de cualquier realidad. Y es que todo objeto en el mundo tiene al menos una razón que lo explique. Es decir, todo tiene una explicación. Ejemplo, un árbol existe porque una semilla de la cual surgió. Si supuestamente alguien afirma que hay platillos voladores es porque tiene que haber una razón de eso. Si hay un huracán en el Caribe o un tornado, pues eso obedece a una causa. Y volvemos al tema de la metafísica tan complejo y tan polémico. Si existe Dios, entonces ¿cuál es la razón de que Dios exista? Si existe el alma, ¿cuál es la razón de que el alma exista? Si existe la muerte, ¿cuál es la razón de que la muerte exista? 4 principios de lógica básica, elementales y que nos ayudan a organizar la realidad en nuestro pensamiento. La lógica de Aristóteles trasciende a lo que él creó y denominó como silogismo. El silogismo es una forma ideada por este autor para construir deducciones lógicas, que está muy asociado al lenguaje y a la manera de pensar. Un silogismo es un ordenamiento básico del pensamiento y del lenguaje, y no es difícil realmente pensar en cómo se construye. Obviamente, pues que todo el desarrollo de la lógica contemporánea ha sofisticado muchísimo este tipo de lógica y habla hoy pues de lógicas complejas, lógicas multicausales, lógicas multirrelacionales, pero de todos modos la base fue lo propuesto por Aristóteles. Todo silogismo está compuesto de premisas. Una premisa es una proposición que afirma o niega algo del mundo, y de una conclusión. La conclusión siempre se infiere de las premisas, se deduce de las premisas. Por eso todo silogismo es deductivo. Si es deductivo es lógico. Y si es lógico es racional. ¿Sí ven? Miremos un ejemplo. Premisa mayor. Los perros tienen 4 patas. Premisa menor. Kaiser es mi perro. ¿Qué se deduce de ahí? Que Kaiser tiene 4 patas. Miren que es una forma de razonamiento muy lógico y muy elemental. Uno pues estas cosas las aplica cotidianamente y a veces ni se da cuenta, insisto. Miremoslo aplicado a los negocios o al mundo de la economía. Las empresas producen bienes y servicios. Los bienes y servicios satisfacen necesidades humanas. Por ende, ¿qué hacen las empresas? Satisfacen necesidades humanas. Básico, elemental. Aquí vemos que una premisa es verdadera, la segunda es verdadera, por ende la conclusión es verdadera. Si la primera premisa es falsa y la segunda falsa, la conclusión debe ser falsa. ¿Sí? No se puede deducir algo verdadero de 2 cosas falsas. Si una es verdadera y la otra es falsa, hay que evaluar entonces la calidad de la conclusión. Pero esto hace parte ya de todo un tratado frente al tema de las falacias, los sofismas, que son como las 2 enfermedades de la lógica, sobre las cuales también habla Aristóteles. La invitación es para que ustedes consulten y estudien un poquito sobre, si quieren, sobre sofismas y sobre falacias en internet, en YouTube. Hay canales y videos muy buenos sobre eso, sobre todo a los que les interese el tema de la lógica, entendida pues
en clave de la epistemología y la teoría del conocimiento, sobre todo que ayuda mucho a lo que tiene que ver con la argumentación, a la construcción de argumentos lógicos. Nosotros estamos en el mundo de la academia y de la ciencia, y a la ciencia y a la academia siempre hay que pedirles lógica, evidencias y lógica en los planteamientos. ¿Listo? Las falacias, brevemente, son maneras erróneas de pensar, mientras que los sofismas son manipulación de la lógica para hacerle creer a otras personas cosas que no son. ¿Listo? En términos generales. De este tema de la lógica, entonces, se deriva la taxonomía aristotélica. Es fundamental para entender cómo funciona el proceso de conocimiento. En Aristóteles, la taxonomía es clave porque permite clasificar. La clasificación es una habilidad intelectual que el pensamiento debe entrenar para poder comprender cómo funciona la realidad. No solo comprenderla, sino describirla y de alguna manera pues catalogarla y de esa manera poderla comprender. Digamos que la comprensión es la habilidad intelectual más alta, y dentro de ese proceso pues hay unas habilidades intelectuales más básicas. Ya lo vimos en el conocimiento paciente. El conocimiento agente se nutre de habilidades intelectuales que tienen que ver, por ejemplo, con la abstracción, con la comprensión, con la clasificación, etcétera, etcétera. Bien, dentro de la taxonomía, Aristóteles habla de tres categorías, y ahí las vemos en términos de aquello que va de mayor nivel de generalidad a menor nivel de generalidad, o sea, de lo más grande a lo más concreto, a lo más pequeño, de lo más general a lo más particular, de lo más genérico a lo más específico, etc. Entonces tenemos clases, género y especie. Las clases, ¿qué son? Las clases básicamente se refieren a un conjunto de seres que son semejantes porque tienen un atributo común. Y ahora vamos a ver con un ejemplo. El caso de las organizaciones productivas, aplicado pues a la economía. Una organización productiva son todas aquellas que producen algo. Entonces preguntémonos qué organizaciones sociales producen cosas llamadas bienes o servicios. Iglesias, familias, el Estado, las oficinas gubernamentales, las ONG, entre muchas otras. El género, por su parte, es un término con el que se designa la categoría de seres a la que pertenecen todos aquellos que tienen en común propiedades esenciales, pero que poseen diferentes propiedades no esenciales. Miren que aquí el concepto de lo esencial aparece como un asunto fundamental dentro de la clasificación. Recordemos, materialismo esencial. Recordemos, conocimiento absoluto. Recordemos, universales. Entonces, ¿qué será la categoría esencial en este ejemplo? Una organización productiva puede ser una empresa, pero ¿qué hacen las empresas esencialmente? Producir bienes y servicios. ¿Sí? Producen bienes y servicios y obtienen de esa actividad unos márgenes de rentabilidad, unas utilidades, que no necesariamente puede pasar con una iglesia, por ejemplo, con la familia. Entonces, lo esencial es hacer bienes y servicios para obtener de allí un rédito, un rendimiento. La especie, por su parte, es un conjunto de seres que son semejantes porque tienen uno o más atributos o características en común, es decir, accidentes, y que permiten clasificarlos en una misma categoría. Entonces, nosotros podemos clasificar las empresas por tamaño, y el tamaño lo catalogamos de acuerdo o al valor de los activos o al número de empleos que generan. En este caso, las microempresas son las que producen bienes y servicios y que tienen menos de 10 empleados. De acuerdo a la ley MIPYME, la ley 590 del 2000, en Colombia ese es el parámetro para catalogar este tipo de unidades productivas. ¿Cómo más se puede aplicar la taxonomía? En el caso del mercadeo. Los que hayan leído un poquito acerca del tema
En mercadeo se habla de dos conceptos que son amplitud y profundidad de línea. Ahí pues tienen ustedes la representación gráfica, lógica de una foto que le tomé a un libro de mercadeo, donde pues se trata de establecer por tipos de almacén sus amplitudes y profundidades de línea, aunque eso pues queda más claro si yo les explico con un ejemplito muy elemental, y es el caso, por ejemplo, de una empresa que produce embutidos y tiene 4 líneas dentro de su portafolio. La primera línea es la línea de salchichas, la segunda línea es la línea de jamones, salchichones y chorizos. Y ya ustedes pueden aplicar aristotelismo, ¿sí? Usted puede decir, bueno, ¿cuáles son las características de cada uno de estos productos que los hace únicos? ¿Sí? Pero una empresa puede hacer profundidad en la línea, es decir, puede extender la línea sacando más o puede profundizar la línea existente tratando de darle alguna característica esencial a esa línea, ¿cierto? Pues aquí tenemos que en la línea de salchichas tenemos salchichas por tipología de carne, pues tenemos salchicha de pollo, de cerdo, y la de cerdo a su vez ahumada y rellena de queso, la de pavo que la podemos tener por presentación de 100 gramos y 200 gramos, y la salchicha vegetariana. E incluso los empresarios podrían, a través de sus departamentos de desarrollo de productos, ampliar muchísimo más este tipo de líneas, ¿sí? Profundizarlas más. Y así sucesivamente con la línea 2, donde tenemos jamón de pollo, de cerdo, de pavo, de soya, lo propio con el salchichón y lo propio con los chorizos. Ahí lo que estamos viendo es que aristotelismo aplicado al mercadeo, una cosa pues que uno pensaría que no es posible, pero que la filosofía finalmente está en todas partes. E igualmente podemos ver la taxonomía aplicada a la clasificación sectorial. Muchos de ustedes, me imagino, conocen la clasificación industrial internacional uniforme, la SIU, que sirve pues para tipificar las diferentes actividades económicas y que está configurada por un número de dígitos, y en la medida en que nos corremos a la derecha en los números, entonces vamos profundizando el sector de la actividad económica respectiva. Entonces aquí tenemos la clasificación 1, que es la actividad de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, donde tenemos al segundo dígito cultivos agrícolas transitorios. En el cuarto dígito entonces tendríamos cultivos de cereales, legumbres y semillas oleaginosas, cultivo de arroz, transitorios porque se cultivan, se cosechan y vuelven y se siembran. En el segundo nivel tendríamos cultivos agrícolas permanentes, es decir, que estos se siembran una vez y se cosechan en cada ciclo anual o periodos menores a un año. Entonces tendríamos cultivo de frutas tropicales y subtropicales, plátano y banano, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? La clasificación SIU es otra taxonomía aplicada al mundo de la economía. A diferencia de Platón, para Aristóteles el conocimiento tiene una naturaleza inmanente, es decir, que está en el individuo, no está por fuera. Recordemos que en Platón el conocimiento tiene una naturaleza trascendente, es decir, está por fuera del individuo, está en otro mundo, trasciende. Aquí es el sujeto el que a través de la observación y sus habilidades intelectuales construye las ideas del mundo. Esa es una diferencia sustancial para que la tengan muy en cuenta entre estos dos autores. Iremos entonces el método aristotélico, que sin duda es el precedente más importante del llamado método científico en la modernidad. Igual entonces que Platón parte de la observación de la realidad, fundamental para él, identifica los accidentes, es decir, aquello que es particular en esa realidad. En tercer lugar, clasifica, de acuerdo a la taxonomía,
en clase, género y especie, teniendo en cuenta que la clase es lo más general y la especie lo más particular. Desde ese punto de vista, en la clase están los universales y en la especie están los particulares. En suma, en la clase está el conocimiento esencial, mientras que en la especie está la realidad concreta. Se identifica lo común, los patrones que hacen que un grupo de objetos sean similares, y de ahí llegamos a las esencias, al conocimiento absoluto, a la verdad. Finalmente abordaremos entonces las críticas e implicaciones de la filosofía y epistemología aristotélica. Implicaciones entonces para la ciencia. Implicaciones entonces para la ciencia. Aristóteles sentó las bases del método científico basado en la construcción de conceptos a partir de la observación de la realidad. Ya he venido haciendo hincapié en ello. En segundo lugar, la taxonomía o clasificación es un criterio metodológico que hoy en día se aplica en todas las ciencias como una forma de limitar objetos de estudio. Aquellos que hayan visto los cursos de metodología de la investigación saben que uno de los pasos más importantes a la hora de formular un proyecto de investigación es delimitar el objeto. A veces, y es muy recurrente, que tenemos objetos de estudio demasiado amplios que sería imposible en los tiempos y capacidades disponibles poderlos abordar en su completud. Por ende, los metodólogos y los profesores de metodología siempre sugieren irlos delimitando, y cuando hacemos esto, pues por lo general estamos aplicando criterios taxonómicos. La lógica es una herramienta del pensamiento muy útil para darle sentido a los conceptos asociados a la realidad. Ya lo había dicho anteriormente, algo que hay que pedirle no solo al pensamiento en general, a un pensamiento racional, sino a un pensamiento científico y académico, es precisamente orden y lógica, porque de esa manera se puede validar desde el punto de vista de la razón y saber si hay contradicciones o no en los postulados que proponen. Por último, la ciencia siempre debe apoyarse tanto en las evidencias basadas en la observación como en argumentos o razones lógicas. Este es un tema que ya había tocado pues de soslayo arriba y que hace parte de las conclusiones que yo siempre defiendo dentro de este curso. La ciencia, cualquier campo del conocimiento científico, siempre debe estar fundamentado en dos asuntos primordiales. Nos deben dar evidencias y sus consideraciones, sus estructuras teóricas, sus estructuras en términos de supuestos, en términos de axiomas, en términos de teoremas, en el caso de las ciencias duras, deben ser lógicas. Las conclusiones, los resultados siempre deben corresponder con los objetivos, con los marcos teóricos, con las metodologías utilizadas. Porque de lo contrario, un proyecto que no correspondan esos elementos, pues se invalida en su estructura lógica y por ende pierde validez y pierde credibilidad. Aspectos positivos de la filosofía aristotélica o de su epistemología. El primero es que el conocimiento no está por fuera del sujeto, es consustancial a este y depende de sus facultades sensoriales e intelectuales, lo cual es una visión muy realista y que ataca fuertemente y de frente la postura metafísica platónica. 2. El conocimiento es mutable, pues está basado en la observación de una realidad que cambia. Por ende, el conocimiento de hoy no será el mismo dentro de 20 años, ni el conocimiento de hoy es el mismo que teníamos hace 50 años. Una de las características más sobresalientes de la humanidad es precisamente que el conocimiento cambia todos los días, y en estas épocas de tecnologías de la información y la comunicación y redes de trabajo de científicos, pues el conocimiento sí que es cierto que cambia, crece y genera transformaciones cada vez mayores. Críticas. Dios termina por ser la causa última de toda realidad, por ende es fundamento de todo conocimiento.
Esto lo digo sobre todo en la teoría de la causalidad porque para Aristóteles la causa última de todas las cosas es la causa incausada y a ello solo se le puede denominar Dios, es decir, el origen de todo. Aquello que es origen pero que no es originado, pues solo puede ser Dios. Recordemos, un Dios metafísico, no un Dios religioso como lo conocemos hoy en día. Y segunda crítica, la lógica aristotélica es muy simple y lineal, por ende se queda corta para soportar razonamientos más complejos, acordes a miradas de la realidad igualmente complejas, que era lo que les decía más atrás, asociado a temas de teoría de sistemas o teoría de la complejidad, que son, digamos, los desarrollos más recientes que se están dando en términos de la filosofía y teoría del conocimiento. ¿Qué implicaciones podemos derivar de aquí para las ciencias, para la ciencia en general y para nuestras ciencias en particular? Primero, de que el materialismo esencialista le sirvió a Aristóteles de base para elaborar su teoría de loicos, como la economía del hogar, y asimismo como la teoría del dinero, el interés y el valor intrínseco. Hay una anécdota muy famosa de la discusión entre Aristóteles y Platón sobre el valor del dinero. Para Platón, este tenía valor porque había un carácter simbólico en él, es decir, los seres humanos le daban valor al dinero porque en su mente había algo que recreaba como una especie de metáfora simbólica. Es decir, las monedas valen porque los seres humanos a su criterio deciden hacer una convención social para que así sea. Aristóteles, por el contrario, sostenía que el dinero vale porque hay un valor intrínseco en el metal, es decir, la moneda de la cual representa el dinero y de la cual está hecha de metal, tiene un valor que está representado por el trabajo y los costos asociados a la fabricación de la misma. Entonces, ahí vemos el carácter, digamos, trascendental contra el metafísico, contra el materialista en los asuntos de las teorías económicas elaboradas por cada uno de estos autores. Ya pues, si ustedes quieren profundizar en la filosofía de cada uno de ellos en términos de lo económico, en internet pueden encontrar algunas referencias, sobre todo en artículos especializados que hablan de la teoría económica de Platón y la teoría económica de Aristóteles. Conclusiones generales de esta subunidad. Platón y Aristóteles propusieron una discusión epistemológica esencial alrededor de las posibles fuentes de conocimiento, la razón y los sentidos. Ahí está, en esencia, el quid del debate, no solo antiguo, sino contemporáneo, y que marca el surgimiento de los dos grandes paradigmas epistemológicos, racionalismo y empirismo. Ambos filósofos sentaron las bases de las dos grandes corrientes epistemológicas de la modernidad, que ya lo había dicho. Asimismo, delinearon los pasos y criterios de lo que la filosofía moderna denominaría el método científico y que llega a su culmen con la obra de René Descartes, El discurso del método. Estas son algunas de las referencias que sirvieron para la elaboración de esta presentación. Espero hayan sido de ayuda para complementar la lectura de los videos. Estas son otras referencias que pueden tomar también como complemento fuera de los videos ya asignados. Si tienen alguna inquietud o duda, pueden contactarme a mi correo electrónico o al número de celular. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad.